9 de enero. Cielo de Culiacán. Avionetas lanzan volantes. 25 rostros, artistas, influencers. Peso Pluma. Está ahí. Natanael Cano, también. Marquitos Toys. El mensaje es simple. Lavadores de dinero. Firmado Mayito Flaco. Y esto no es un juego, porque 4 meses después, uno de ellos está muerto. Julio de 2024. Un jet privado aterriza en Estados Unidos. A bordo, 2 hombres. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. Ismael El Mayo Zambada, el capo más poderoso de México. Los dos son arrestados, pero hay un detalle que cambia todo. Guzmán López traicionó a El Mayo, lo secuestró, lo entregó, y desde ese momento Sinaloa se convirtió en un campo de batalla. 2 facciones, los Chapitos, hijos del Chapo, control de Culiacán, versus La Malliza, liderada por Ismael Zambada Siqueiros, apodo Mayito Flaco, hijo de El Mayo. Y aquí viene el dato que nadie te está contando. 22 de octubre de 2024, avionetas vuelan sobre Culiacán, lanzan miles de volantes. Mensaje: sinaloenses, no descansaremos hasta entrar a Culiacán. Queremos poner orden y acabar con tanto abuso cometido por los Chapitos. Firma MF, Mayito Flaco. Los Chapitos responden con violencia, asesinatos, secuestros, terror. Pero Mayito Flaco no usa solo armas, usa información y tiene una lista. 9 de enero de 2025. Vuelven las avionetas. Esta vez, los volantes son diferentes. 25 fotografías. Peso Pluma, Natanael Cano, Marquitos Toys, Kevin Castro, Gael Castro, El Jasper. El texto dice: grandes financieros, colaboradores cercanos y lavadores de dinero de los Chapitos. ¿Los conoces? Denúncialos. No es una amenaza genérica, es una sentencia de muerte. Y la respuesta de los artistas es reveladora. Natanael Cano publica una historia en Instagram, una foto de cobijas, con su cara. Texto: las únicas mantitas que me preocupan ahorita. ¿Y si calentarán? Emoji de risa. La borra, 3 horas después. Peso Pluma, no dice nada. Cancela conciertos, activa seguridad privada. Marquitos Toys sale de México, se refugia en Estados Unidos. El 5 de enero, 4 días antes de los volantes, apareció una narcomanta en Hermosillo, Sonora. Mismos nombres, misma acusación, pero esta vez el mensaje es más directo. Dedíquense a lo suyo, que es la profesión de músicos. Si no hacen caso a esta advertencia, serán fusilados. Firmado, Los Matasalas, célula armada de los Chapitos. Entonces, ¿por qué ambos bandos amenazan a los mismos artistas? Te lo voy a explicar más adelante, pero antes necesitas entender algo. 28 de marzo de 2025, Ensenada, Baja California. Gael Castro sale del restaurante Villa Marina. Un auto se acerca, hombres armados, más de 15 disparos. Gael Castro cae. 32 años, hermano de Marquitos Toys. Su funeral no se hace en Culiacán, se hace en Guadalajara. Razón: amenazas a la familia. 11 de octubre de 2024, Culiacán. Jesús Miguel Vivanco, conocido como El Jasper, influencer, aparece en volantes del Mayito Flaco como lavador de dinero. Lo secuestran, lo torturan, lo ejecutan. 8 de enero de 2025, la casa de los padres de Marquitos Toys es atacada. Armas largas, explosivos, incendio. Su restaurante Ranch Roll es baleado. 20 de enero de 2025, la TikToker Nicole Pardo, conocida como La Nicolette, es secuestrada en Culiacán. 4 días después, aparece un video. Ella confiesa: yo trabajo con la empresa del Mayito Flaco. Claro, yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de Mayito Flacos Mayacetas. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración: 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta
y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán. Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero, siempre les ayudé. Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violaron y quemado. Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas. Les ayudaba a recoger dinero de tiendas, les ayudaba a mover armas y dinero. La fiscalía activa el protocolo ALBA. Nadie sabe dónde está hoy. Y aquí es donde se pone enfermo, porque los artistas no están amenazados por cantar corridos, están amenazados por algo mucho peor. Voy a responderte lo que te prometí. ¿Por qué ambos bandos amenazan a los mismos artistas? Porque ambos creen que los artistas trabajan para el otro. Los chapitos piensan que Peso Pluma y Natanael Cano reciben dinero de la Malliza. La Malliza piensan que reciben dinero de los chapitos. Y aquí está el problema. Las canciones son evidencia. AMG, Peso Pluma, Natanael Cano y Gabito Ballesteros. Habla de Mercedes AMG G63, el mismo auto que aparece en el video de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Letra: muy bueno para las cuentas, todo a punto en mi libreta, ahí traigo la lista negra. El 08, Peso Pluma y Luis R. Conríquez. Letra: con las pruebas hablo, pregúntenle al señor Mencho. Mención directa a Nemesio Ceguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, rival de los Chapitos. Su casa, Peso Pluma y Luis R. Conríquez. Letra: saben que Jalisco es su casa y que al señor nada se le pasa. Cada canción es un mensaje cifrado, cada mención es una declaración de lealtad, y el problema es que nadie sabe realmente para quién trabajan, ni siquiera los cárteles. Entonces, ¿qué hacen? Los ponen en listas, los amenazan públicamente y esperan a ver quién reacciona. Porque si un artista cancela conciertos en territorio chapito, es señal de que trabaja para la Malliza, y viceversa. Es un juego de ajedrez, donde las piezas son personas y el tablero es México. Marzo de 2026. Peso Pluma sigue de gira, pero nunca toca en Sinaloa. Natanael Cano canceló presentaciones en Guanajuato y Jalisco. Razón oficial: motivos personales. Marquitos Toys sigue fuera de México. Su último video en redes fue hace 2 meses. La Fiscalía de Sonora ofreció medidas de protección a los artistas amenazados. Ninguno las aceptó públicamente, porque aceptarlas es confirmar el miedo, y confirmar el miedo es confirmar la culpa. Enero de 2026. Marquitos Toys hace un live, rompe el silencio. Dice: mi dinero viene de YouTube, de mi marca de gorras. Nunca he lavado dinero. Nunca he trabajado para nadie. Lee los nombres de los volantes, se quiebra. Dice: mataron a mi hermano por esto. Quemaron la casa de mis padres. Me tuve que ir de mi país. Y todo por mentiras. Pero hay un detalle que no dijo. En su podcast, meses antes, admitió algo. Yo era amigo de El Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, jefe de seguridad de los Chapitos, detenido en noviembre de 2023, y su hermano Gael intentó registrar la marca Nini 09 ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Fecha: 4 de enero de 2024, un año antes de los volantes. Hoy, marzo de 2026, la guerra entre los Chapitos y la Malliza continúa. Más de 1000 personas han muerto en Sinaloa desde julio de 2024. Pero lo que nadie te dice es esto: los artistas son el campo de batalla invisible. Porque en México, hoy cantar no es suficiente. Tienes que elegir. Y elegir es morir o callar. Peso Pluma eligió callar. Sigue vivo. Natanael Cano eligió burlarse. Sigue vivo. Marquitos Toys eligió hablar. Su hermano está muerto. El Jasper eligió seguir en Culiacán. Está muerto. Entonces te pregunto, ¿realmente son culpables de lavar dinero o simplemente cantaron las canciones equivocadas en el momento equivocado? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque la verdad es que nadie lo sabe. Ni la Fiscalía, ni los Chapitos, ni la Malliza. Solo saben que las canciones mueven dinero, y el dinero mueve balas, y las balas no preguntan, solo cumplen órdenes. Y seguramente quieres saber que el CJNG contactó a Dross para pedirle un favor. Eso te lo cuento en el video que aparece en tu pantalla ahora.
Haz clic ahora mismo. No te lo pierdas.